Un bono es un instrumento financiero de renta fija ideal para un perfil más conservador, que quiere recibir ingresos periódicos o incluso para cubrirse de algún modo de la volatilidad del mercado, de la bolsa. Hoy vamos a aprender qué son los bonos financieros, cómo funcionan, sus riesgos y cómo conviene invertir en ellos, ya sea en bonos argentinos o de otro país. Lo primero que tenemos que tener en claro es el concepto de deuda. Deuda es una obligación que contrae alguien que pide algo a otra parte y se lo reintegra de acuerdo con unas condiciones previamente pactadas. De esta manera, tenemos un deudor y un acreedor. Cuando nosotros compramos un bono, seríamos los acreedores. Entonces, ustedes me dirán, ¿estamos comprando una deuda? Y la respuesta es sí. Un bono es un título de deuda que una entidad pública o privada emite con el objeto de financiarse. Al ser una deuda, presenta la característica de tener un esquema de pagos preestablecidos, lo que nos va a permitir conocer con antelación la ganancia que obtendremos. Podremos invertir en pesos o en dólares y obtener la posibilidad de una renta fija. El objetivo de los bonos es el mismo que las acciones, financiar al emisor. Sin embargo, existen algunas diferencias. Al comprar una acción, recordemos que nos hacemos parte de fracciones del capital de la empresa. En cambio, al comprar un bono, nos hacemos acreedores de la empresa, les prestamos dinero y esperamos a que se nos devuelva el capital al finalizar el plazo del mismo y sumado con unos intereses, como lo haría un banco. ¿Cómo funcionan los bonos? El emisor se compromete a devolver el dinero a la fecha del vencimiento del bono según los términos pactados previamente y pagará unos intereses que son conocidos como el cupón. ¿Son los bonos un instrumento de renta fija? Al conocerse la rentabilidad con anterioridad, sabremos como inversores que cobraremos unos intereses y encima recuperaremos la inversión inicial. Igualmente, hay que aclarar que no quiere decir que no sea una inversión sin riesgo. Se pueden comprar, vender bonos en la bolsa y convertirse en activos de renta variable en esa operación. El inversor espera que el bono se revalorice y obtener una ganancia para no esperar hasta el final del bono y así obtener una rentabilidad variable. Aquí los intereses no solo dependen de la solvencia del emisor, sino también de la cotización del precio. Antes de continuar, entendamos algunos conceptos. Bono es una denominación asignada por el emisor al título emitido. Va a tener un código CIV, es un código alfanumérico que muestra el sistema de información bursátil para identificar a los distintos instrumentos negociados en el mercado. Vamos a tener un emisor, que es la entidad tanto pública o privada que emite el bono, es el que recibe el préstamo de los bonistas y adquiere el compromiso de pagar intereses y de devolver el capital adquirido. Vamos a tener un tenedor, que son los conocidos como los compradores de los bonos, bonistas o inversores. Vamos a tener un principal, que es el capital que presta el comprador del bono. Un valor nominal, que es el valor que se le asigna al bono en el momento de la emisión. Un vencimiento, que es la fecha en la que el pago final de intereses y o capital del instrumento es exigible, según condiciones de emisión. Y un cupón, que es la cantidad de intereses que recibe el tenedor. Estos son los puntos más importantes. Si te está gustando el video, no te olvides de darle like y si aún no lo estás, al botón de suscribirse. ¿En qué tipos de bonos financieros puedo invertir? Bonos de alto rendimiento o bono basura, bono cupón cero, bono a tasa de interés fija y flotante, bonos amortizables al vencimiento con o sin periodo de gracia, con o sin garantía y con opciones. Estos últimos tres ítems son los conocidos como otros bonos. Bono de alto rendimiento o bono basura. En finanzas, un bono de alto rendimiento o bono basura es un título de renta fija que tiene un alto riesgo de impago y que, en contraprestación, tiene que pagar un tipo de interés más alto. Para perfiles conservadores no es recomendable poner todos nuestros ahorros en este tipo de bonos. Podemos diversificar y poner un poco en estos y otro poco en bonos de bajo rendimiento, que son más seguros. Ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años actualmente rinde un 0,67% anual con una variación del 0,03%. ¿Es poco? Sí, pero es una inversión segura, ya que casi no hay riesgo de que Estados Unidos no nos pague y además está en dólares. Otro tipo de bonos son los bonos cupón cero. Los bonos cupón cero son aquellos que no pagan cupón de interés y el emisor se compromete a devolver el capital al vencimiento del bono. La tasa de interés que el emisor paga queda implícita en el precio del descuento al que se emite el bono. Usualmente estos títulos son emitidos por la tesorería de los distintos gobiernos y son operados por tasa de descuento. ¿Recuerdan las LEBAC? Después tenemos los bonos a tasa de interés fija, que son aquellos que acuerdan a una determinada tasa cuando son emitidos. En este mismo sentido existen bonos con tasa de interés fija, pero que se aumenta a medida que transcurre el tiempo. Es lo que conocemos como tasa fija escalonada. Este es el caso de algunos bonos Brady, tales como los bonos par emitidos por los mercados emergentes. Son atractivos para el inversor cuando las tasas de intereses bajan y viceversa. Y si el emisor desea cambiar a una tasa flotante, puede entrar en un swap de interés. Los bonos de tasa de interés flotante son aquellos en los que el cupón de interés es pactado en función de uno o más tipos de tasas de interés de referencia. Por ejemplo, LIBOR, la tasa de referencia para el mercado hipotecario o la determinada por bonos del gobierno local o del extranjero. En algunos casos se suele adicionar a esta tasa de referencia un spread. Por ejemplo, los bonos discount que fueron emitidos con el plan Brady de reestructuración de deuda pagan una tasa LIBOR más un spread de 125 puntos básicos. Por último, tenemos otros tipos de bonos como los bonos amortizables durante la vida del bono, al vencimiento, bullet, los bonos convertibles, bonos con opción de recompra y los bonos con opción de reventa. ¿Cómo se amortiza un bono? Hay distintas formas de devolución del capital de acuerdo con las condiciones de emisión del respectivo instrumento. Las más comunes son amortización íntegra al vencimiento, amortizaciones periódicas, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, valor residual, que es el VR en porcentaje, que expresa el valor residual del instrumento y es la porción del título expresada en porcentaje que aún no se amortizó. Dicho porcentaje se reduce en cada periodo de amortización en la proporción que lo establezcan las condiciones de emisión. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en bonos? En primer lugar, la inflación. Si a la hora de comprar un bono tenemos un tipo de interés del 4% mensual y la inflación posterior a esa compra es del 3%, entonces el retorno real será del 1%. Otro punto a tener en cuenta es el riesgo de bajada de calificación, donde se pone en duda la solvencia del emisor. No sé si recuerdan, es la última reestructuración de deuda argentina. Aquí el emisor deberá de tomar más deuda con mayor interés para poder pagarle a los tenedores actuales. Y por último, el riesgo de liquidez en el mercado bursátil, es decir, que no haya contrapartida, poco movimiento de oferta y demanda, por lo que vamos a estar un tiempo para vender nuestros bonos. Conclusión: en un mercado bajista, los bonos son más rentables que la mayoría de las acciones y se pueden incluir dentro de la cartera de inversiones como un activo de refugio. Son un activo financiero interesante para los perfiles conservadores. Ahora bien, si nuestro perfil es más arriesgado, conviene invertir en las acciones donde podemos obtener mayor rentabilidad, pero bueno, la decisión va a quedar en cada uno de nosotros. Ahora bien, sabemos lo que son los bonos y que son una buena oportunidad de inversión. Si les interesó el video, dejen sus comentarios y si quieren saber más sobre cómo calcular el rendimiento, el cupón corrido, el yield anual en porcentajes y demás temas a la hora de invertir en bonos, dejen los comentarios y los vamos a estar viendo a la brevedad. Que estén bien y nos vemos en el próximo video. Abrazo.